Soy Ana, soy la profesora de lengua del Centro de Estudios Luis Vives. En este vídeo vamos a resolver el modelo de la EBAU de la Comunidad de Madrid del año 2022-2023. Ese modelo lo tenemos resuelto en nuestra web, en luis-vives.es. Vamos a ir hasta recursos y una vez ahí pinchamos en exámenes resueltos y veréis las distintas pruebas que preparamos en el centro con las soluciones de los accesos y la preparación correspondiente a dichas pruebas. Pues bueno, vamos aquí a los modelos de la EBAU, pinchamos en 2023 y en nuestra asignatura que es lengua y comentario de texto. Recordad que seguimos con este llamado modelo COVID en el que podemos ir escogiendo preguntas de una opción u otra dependiendo de pues, lo que nos veamos nosotros más seguros, ¿vale? Como queremos daros soluciones de cómo se enfrentaría o cómo tendríamos que responder cada una de las preguntas planteadas, nosotros no hemos escogido, sino que vais a ver el modelo íntegro en su totalidad solucionado. Bien, nos ponemos a ello. En el texto A, en la opción A, vemos un texto de Juan José Millás, un autor muy conocido. Es un texto relativamente reciente, del 15 de octubre del 2021, en el que el autor empieza a hablar de un bote de garbanzos y a raíz de ahí, que ahora lo comentaremos en el resumen, hace una serie de reflexiones. La primera pregunta ya sabéis que se trata de un comentario de texto. ¿Qué tenemos que hacer en este comentario de texto valorado con un total de 2 puntos? Pues bien, tenemos que enunciar el tema de una forma breve. Tendremos que comentar las características de este texto, lingüísticas, estilísticas y demás. Y por último tendremos que decir la tipología. En cuanto al tema, como os he comentado hace un momentito, diríamos que nos encontramos a un texto escrito por Juan José Millás sobre cómo las actividades cotidianas, en este caso abrir un bote de garbanzos en conserva, pueden activar nuestra imaginación y recuerdos, ya que va conectando pues, con sus padres que ya han fallecido, el teléfono de ellos y bailando una serie de pensamientos mientras está cocinando ese bote de garbanzos. En cuanto a las características, recordad que cumple con las características que todo texto propiamente dicho debería cumplir, que son la adecuación, la coherencia y la cohesión, y a partir de ahí vamos analizando. Podemos decir, por ejemplo, que este texto tiene un gran componente emocional, por lo que hay una función emotiva predominante. Recordad, siempre que digáis una característica, justificadlo con ejemplos extraídos del texto, entrecomillados además. En torno a esa función emotiva pues vemos que hay mucha connotación, mucho léxico valorativo, en torno a adjetivos, a sustantivos y demás. También vamos a encontrar formas verbales en pasado que hablan de esos recuerdos que se le despiertan al autor a raíz de esa acción cotidiana. Y vamos a ver una combinación de deícticos de primera persona, de verbos en primera persona, dado que está hablando de una experiencia personal. O sea, la primera persona evidentemente tiene que estar muy presente en este texto. Voy a intentar no enrollarme mucho más para que el vídeo no se haga eterno. Os remito todo el rato al PDF con la solución. Acordaos también de hablar del campo semántico, en este caso pues un campo semántico relativo pues, a la comida y un campo asociativo también relativo a la alimentación y demás. La recurrencia léxica de términos que aparecen varias veces a lo largo del texto porque tiene una vinculación muy estrecha con el tema, figuras literarias que hacen que el lenguaje se vea embellecido, como lo puede ser la comparación o como lo podría ser alguna metáfora y demás. Y por último, hablar de conectores o marcadores que están haciendo que las distintas partes del texto estén vinculadas entre sí. En el apartado número C nos hemos extendido un poquito más de lo que solemos hacerlo, si habéis visto algún vídeo con nuestras soluciones, dado que tanto mi compañero Julián como yo pues pensábamos que había que darle un toquecito a este texto tan original. Pues como hemos dicho, es un texto escrito por Juan José Millás, dado que está publicado en el periódico El País. Es un texto de género periodístico, pero el autor, con una habilidad literaria, creativa y de escritura de la que siempre ha hecho gala, pues está jugando con ese género periodístico, dado que hay un trocito que es descriptivo, hay una parte además que podría considerarse narrativa, las digresiones que tiene a lo largo del fragmento pueden recordar a la novela experimental, nos sonará por ejemplo Tiempo de silencio de Luis Martín Santos. En fin, hemos hecho un análisis un poquito más pormenorizado de esta tipología y os vuelvo a remitir al PDF colgado en nuestra web si queréis indagar un poquito más y ver el análisis que hemos hecho.
En cuanto al resumen, algo breve, recordad, un resumen por definición tiene que ser algo breve, intentando empezar diciendo el texto trata de, el autor cuenta qué, porque es algo demasiado infantil y estáis en un nivel preuniversitario, eso ya no es propio de este nivel, entonces bueno, intentad darle un poquito más de creatividad. Aquí os planteamos un resumen, pues bueno, en el que hablamos de esa actividad cotidiana que es cocinar y los recuerdos que despierta en el autor, y cómo algo tan en principio triste como él define, como es abrir un bote de garbanzos que ya encima está cocinado, pues le acaba despertando sensaciones muy agradables cuando lo comparte con otros comensales y lo acompaña con una botella de vino. En el texto argumentativo es un texto que no es una pregunta en la que nos proponen elaborar un texto argumentativo a favor o en contra de los alimentos precocinados. Bueno, pues recordad la estructura de un texto argumentativo, pese a que el contenido es totalmente abierto y libre y nos podemos expresar desde la postura que nosotros defendamos, pues lo ideal es que la estructura sí que sea un poquito más planificada, y lo ideal es una estructura deductiva. Empezaríamos con una tesis, una introducción de la idea que plantea el texto. En este caso vamos a definir lo que son los alimentos precocinados, un cuerpo argumentativo que en nuestro caso han sido segundo, tercer y cuarto párrafo. Fijaos muy bien que empezamos con conectores en primer lugar, además y por último, pues para que esas partes de nuestro texto argumentativo estén muy bien vinculadas entre ellas, y el último párrafo más breve, una conclusión. Hablamos pues de las ventajas que puede tener de cara a que cuando no tenemos tiempo o talento para la cocina, los alimentos precocinados es algo muy socorrido, pero quizá no es la opción más nutritiva y recomendable, pues porque suelen tener aditivos, altas cantidades de sal y demás. Vale. Explicado todo esto, de este bloque de comentario, de texto, argumentación y resumen, pasaríamos a la pregunta de sintaxis. En esta ocasión tenemos una oración que dice: mi madre se escandalizaría si viera estos garbanzos de bote. Recordad que lo primero que tenemos que hacer es localizar los verbos. Se escandalizaría, el verbo escandalizarse, y viera. Al ser el nexo sí, tenemos que el verbo principal se escandalizaría, mi madre funcionaría como el sintagma nominal sujeto, y el resto de la oración sería el predicado verbal. Desde este nexo hasta el final tenemos un adverbial condicional. Estas oraciones son aquellas que ponen un requisito para que la acción del verbo principal se cumpla. O sea, solo se escandalizaría si hubiera visto este bote de garbanzos. Si no lo ve, no se escandaliza. Recordad que las adverbiales de condición, como vuelvo a decir, expresan un requisito para que se cumpla la acción de la principal. Una vez determinado el tipo de adverbial que es, pues señalaríamos que el sujeto de esta subordinada es un sujeto omitido, ella está haciendo referencia a la madre, y estos garbanzos de bote sería el complemento directo. Es una oración no demasiado complicada, que, bueno, el análisis, yo os digo que si vamos con soltura podemos conseguir ese punto y medio con relativa facilidad. En cuanto a la pregunta de morfología, nos piden que digamos la categoría gramatical, la estructura y el proceso de formación de la palabra inconsistentes. Pues bien, es un adjetivo que se ha formado por derivación. Sabemos que in es un prefijo que además suele indicar, en este caso además lo indica, negación, consist, hasta la T sería la raíz o lexema. Esa es una vocal temática. Recordad que la vocal temática habitual en los verbos de la tercera conjugación, en consistir, suele ser la I, pero no es la exclusiva. La E también puede funcionar, como en este caso, como vocal temática. Ente, o sea, NTE sería el sufijo y la S sería el flexivo de número. Por último, en este texto A, y la pregunta relativa a ese texto A es la poesía de 1930 hasta la actualidad. Principales tendencias, autores, obras. Bueno, empezad con un breve contexto histórico. Evidentemente nos están preguntando por la poesía de posguerra, las dificultades del momento tanto para la sociedad en su día a día, la pobreza, la escasez, el aislamiento, y para los literatos que además sufrían la censura que hacía que sus obras estuvieran vigiladas con lupa. Hablar de los autores que continúan su trayectoria en el exilio. Y después hablaríamos de los que continúan escribiendo, no sin arriesgarse el tipo en ello, desde nuestro país, desde España. Dentro de España hay dos tendencias, que son la poesía arraigada, aquella más conectada con las ideas franquistas, falangistas del gobierno del momento, y desarraigada, en contraposición, aquellos que tenían unas ideas
más republicanas, más liberales, que no casaban con las ideas del régimen franquista. Tenemos autores, por ejemplo, como Vicente Aleixandre, que ya lo vimos en la generación del 27, Adamaso Alonso, Victoriano Kremer, en fin, una tendencia que va intentando equilibrar la balanza entre poder expresarse con libertad y que la censura no frene sus obras. Hablaríamos después, en los años 50, de un realismo social, en los 60 una poesía de la experiencia con autores como Ángel González, y ya en los años 60 acordados de hablar de los novísimos que aparecen en la antología del crítico José María Castellet, pues entre ellos a Félix de Azúa, Leopoldo María Panero o, por ejemplo, Ana María Moix. La última de las preguntas sería si escogemos hacer la valoración crítica, y digo si escogemos porque tenemos que sumar 2 puntos de algún modo, bien haciendo una de morfología y la valoración crítica, bien haciendo las 2 de morfología o bien haciendo la valoración crítica. O sea, tenéis que sumar 2 puntos combinando algunas de las preguntas que valen 1 punto. En este caso, en la pregunta número 7 de una valoración de una obra, nos piden una que se haya escrito entre entre 1900 y 1939, es decir, a principios del siglo XX, anterior a la guerra, y nosotros hemos decidido poner Romancero gitano, que es de Lorca y que refleja toda la estética lorquiana, la atracción hacia el tema gitano, de la marginalidad, la base que tiene del romancero viejo. En fin, lo dicho, tenéis ahí el análisis. Y no me voy a enrollar para que este vídeo no se haga eterno, pero si queréis verlo de una manera más detenida, os vuelvo a remitir al PDF en nuestra página. Todo esto se planteaba la opción A en el texto A. Vamos a ver qué tenemos en el texto B. El texto B está escrito por Juan Luis Arzuaga y va acerca del componente biológico, el peso que este tiene en nuestro comportamiento y por qué actuamos muchas veces como actuamos, pues que viene determinado por nuestra genética. Así, si hemos escogido este texto porque el primero no nos ha convencido o nos vemos con más soltura para analizar tendríamos que decir que el tema de este texto de Arzuaga es el papel que tiene la herencia genética en el comportamiento humano o algo similar. Esto no es, yo en clase siempre lo digo, en lengua no vamos a tener todos la misma solución, pero que la mía no se parezca a la de mi compañero no quiere decir que la mía esté mal. Esto no es ciencias y no nos va a dar el mismo resultado. Siempre que tengáis un tema que cuente estas ideas básicas, la idea de los genes, del comportamiento de las personas y demás, pues estaría bien enunciado, ¿de acuerdo? Volvemos a decir que cumple con las características de la adecuación, la coherencia y la cohesión, pero este es mucho más objetivo, con lo cual las características van a diferir de lo que hemos visto en el texto de Juan José Millás. Al tener una pretendida objetividad, vemos que lo que predomina es una función representativa y además a lo largo del texto, si le echáis un vistazo, hay muchas preguntitas. Esas preguntas tienen la intención de que el lector reflexione, son preguntas que pretenden involucrarlo. ¿Qué más cositas tendríamos que decir? Pues hay una primera persona al plural en la que el autor se involucra con el lector, hace que formen parte de un mismo núcleo. Hay muchos deícticos que nos sitúan temporal, espacial y personalmente. Evidentemente, al ser mucho más riguroso, hay menos figuras literarias que en el anterior, pero es muy interesante hablar, por ejemplo, de la repetición léxica y sobre todo de los marcadores, ya que al ser un texto objetivo que pretende informar al lector, pues hay mucho marcador o conector de reformulación, así como pues es decir o sea, y algunos que son aditivos. En este caso la tipología es un poquito más sencilla o requiere menos elaboración que el texto de Millás y diríamos que estamos ante un ensayo de carácter humanístico. En el resumen, igual hablamos de que lo que os estaba diciendo es somos una especie condicionada por nuestros genes, influyen en gran medida lo que hemos heredado de nuestros antepasados y conocer cómo nos comportamos y de dónde vienen estos comportamientos puede hacer que en un futuro podamos afrontar problemas sociales desde una perspectiva científica. El texto, no voy a entrar en valoraciones, pero creo que el texto argumentativo, en mi opinión, y esto es totalmente subjetivo y no tiene por qué ser compartido, me parece un poquito más complicado que el de la opción A, pero os vuelvo a decir que aquí, para gusto, los colores. Hacemos siempre el que creamos que nos vemos más seguros con él. En este caso nos pide que hagamos un texto argumentativo a favor o en contra de que el comportamiento social de hombres y mujeres está condicionado solo por los genes.
Vuelvo a repetiros una estructura de introducción, desarrollo, conclusión, tesis, cuerpo argumentativo, conclusión. Y en este caso, pues bueno, hemos dicho que si estuviera solo determinada por nuestros genes, pues por ejemplo, cómo se explica que dos hermanos con prácticamente la misma herencia se comporten de un modo distinto. Y luego también podríamos hablar de las diferencias que hay entre espacios separados por miles de kilómetros y bueno, pues que si todos hubiéramos evolucionado así por genética, nos comportaríamos igual, y vemos que las sociedades, dependiendo de dónde estemos, pues se comportan de un modo distinto, y debe haber factores externos que influencian todo esto. La sintaxis. Si la primera opción, esa adverbial condicional que hemos dicho, no nos hubiera gustado del todo, podríamos haber optado por hacer la que nos plantean en este texto. B dice: la historia biológica sería la llave para entender nuestra naturaleza. Al ser el verbo principal un verbo copulativo, tenemos un predicado nominal, dentro de él un atributo, y comentar que al tener el para entender, pues bueno, tenemos una subordinada sustantiva de término. Para sería el enlace, y a partir de entender tendríamos la sustantiva de término. Recordad que este tipo de oraciones, cuando el nexo es un infinitivo, no tienen sujeto, pero sí predicado, y los complementos que pueden estar acompañando al verbo. En este caso, a entender lo acompaña un complemento directo: entender nuestra naturaleza, entenderla. La pregunta número 5 de esta opción B nos pedía que definiéramos el concepto de antonimia. La antonimia es cuando dos términos tienen significados opuestos, y que aportáramos antónimos de la palabra actual. Nosotros hemos propuesto antiguo y pasado. El tema de literatura sería el novecentismo y las vanguardias. Vuelvo a repetir, empezad siempre con un breve contexto histórico, en este caso determinante en la Primera Guerra Mundial del 14 al 18, la bancarrota que a esta le sucede, y por desgracia la idea de que los fascismos empiezan a extenderse como la pólvora por el continente europeo. Aunque España se mantiene neutral en esa Primera Guerra Mundial, evidentemente va a sufrir las consecuencias de ello, pero sobre todo vamos a tener que hablar de un reinado muy inestable de Alfonso XIII, del golpe de estado de Primo de Rivera, del desgaste que este sufre y de la Segunda República, que va a llegar el 14 de abril del 31. Si hablamos de las características del novecentismo, también llamado generación del 14, tendremos que hablar de la sólida formación de sus autores, de la objetividad, de la pretensión de rigor, y mencionar a literatos tan importantes como lo es José Ortega y Gasset, como pueden ser Gabriel Miró, como podría ser Pérez de Ayala, o hablar incluso de Manuel Azaña, que llegó a ser presidente de la República. Como este tema va ligado a las vanguardias, tendríamos que hablar de que las vanguardias, en vez de preferir el ensayo como lo hacían los novecentistas, optan por la poesía. Vienen de Francia, son un conjunto de ismos que se llaman así porque todos ellos acaban con este sufijo, y aunque cada cual tiene sus particularidades, tienen en común el culto a la metáfora. Podemos hablar de un montón de autores, un montón de tendencias, pero sobre todo recordad a Ramón Gómez de la Serna, que dirigió la revista Prometeo, y además escribió un género muy original que eran las greguerías, que son frasecitas cortas, breves metáforas ingeniosas, humorísticas, originales, pues bueno, un reflejo de lo que eran las vanguardias del momento, que no querían conectar con los problemas y los dramas humanos de su generación. Pregunta número 7, como he dicho antes, la valoración de una obra, en este caso escrita del 40 al 74, es decir, durante la dictadura de Francisco Franco. En este caso nosotros hemos escogido Nada, de Carmen Laforet. Hablaríamos de la estructura, de los personajes que en ella intervienen y el porqué de cada uno de estos personajes, qué quiere representar, qué quiere reflejar. Carmen Laforet, en un acto de valentía, escribe esta obra en la que denuncia el hambre, las necesidades económicas y la pobreza de lo que se está viviendo en ese momento. Y bueno, autores tan importantes como Ramón J. Sender habló de la relevancia de esta obra de Carmen Laforet. Vivers, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que este examen y esta explicación de cómo enfrentarlo os haya servido de ayuda, que estéis preparando la prueba con muchísimas garantías y que os vaya bien si os presentáis a la EBAU o cualquier otro tipo de examen de acceso a la universidad. Un saludo y muchísimas gracias por vuestra atención.